Hola familias de la Escuela Secundaria número 5. Les damos la bienvenida al comienzo del ciclo de enseñanza a través de la escuela en la radio. Compartiremos este espacio para acercarnos a las alumnas y alumnos en la tarea de enseñar los contenidos de las actividades que les hemos enviado. La tarea del docente en el aula es irreemplazable, pero es una buena forma de poder acompañar en este tiempo de estar cuidándonos en casa. Aunque extrañamos la escuela, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para superar esta pandemia y podamos volver a encontrarnos en la escuela. Ahora los invitamos a disfrutar de la programación. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Gladys, ya creo que mi voz se está haciendo familiar. Bueno, acá les he preparado el práctico número 4. Vamos muy bien, aunque hay algunos remolones todavía que no me han entregado algún trabajito, así que bueno, cuando escuchen este audio espero que me manden las actividades para estar al día, todos juntos, para que podamos seguir trabajando, armando la carpeta. Y yo les he preparado un práctico diferente. Y seguimos con más lectura, por supuesto. Este trabajo está compuesto de algunos mitos griegos. Tiene dos objetivos: que lean y se pongan a volar con la imaginación. Entre esos mitos que yo les mando está el mito de Pandora. Seguramente alguna vez escucharon hablar de Pandora, de la caja de sorpresa de Pandora. Pandora fue la primera mujer creada por el dios Hefesto, de quien los griegos pensaban que había traído todos los males a este mundo al no poder resistir la curiosidad y abrir la caja. En fin, historias de héroes, dioses, diosas y criaturas fantásticas que solo existían en la imaginación de los griegos, pero que en la actualidad seguimos utilizando sus enseñanzas y hasta esas creencias que dieron origen a muchas de las palabras que hablamos. Por ejemplo, la palabra fobia, discordia, incluso nombres de continentes como Europa o nombres de mares como Egeo. Y ya lo van a encontrar en uno de los mitos. Bueno, ¿qué les propongo yo esta vez? Van a tener que leer 3 mitos: Teseo y el Minotauro, lectura e interpretación; Orfeo y Eurídice, ¿sí? Y van a responder a 4 consignas nada más, que va a ser la interpretación del texto. Van a leer el mito de la caja de Pandora y responder otras 4 consignas. Y una vez que hayan leído los mitos, hayan respondido, van a escribir en su carpeta las explicaciones. ¿Qué es un mito? ¿Sí? ¿Cuáles son las características? Yo ahora les voy a leer lo que les pongo a ustedes acá en este trabajo para que puedan pasarlo a la carpeta. Y dice así: la palabra mito quiere decir relato. El mito es una narración de carácter sagrado, ya que formaba parte del ritual religioso de los pueblos de la antigüedad. Cuando nosotros vemos los mitos, en los mitos los personajes principales son los dioses. Por eso nosotros podemos decir que tiene un carácter sagrado. Los mitos son de origen popular y a su vez se transmitieron oralmente de generación en generación antes de que se los registrara en forma escrita. Por esa razón se puede decir que es posible encontrar diferentes versiones de un mismo relato, ¿sí? Cuando decimos versiones es porque hay un mito que después, a partir de ese mito, surgieron otros, pero la esencia de ese mito se mantienen los personajes y los hechos, pero por ahí los sucesos están contados de otra manera. Por eso se les llaman versiones. Como toda narración, el mito presenta sucesos, pero estos sucesos tienen un carácter sobrenatural. Es decir, ¿por qué podemos decir que tiene un carácter sobrenatural? Porque son hechos que exceden el mundo natural, el mundo real y natural, ¿sí? Por ejemplo, uno de los mitos que ustedes van a poder leer es el de Orfeo y Eurídice. Algo
que no es natural, es el descenso o la entrada, ¿sí?, de Orfeo al reino de los muertos. De acuerdo al hecho que desarrollan estos mitos, los podemos clasificar en 4. Mitos que se refieren al origen del cosmos, mitos del nacimiento de los dioses, mitos de la creación del hombre y mitos de los héroes. Ahora eso sería todo lo que ustedes tienen que pasar a la carpeta. Ahora yo lo que voy a hacer es leerles los 3 mitos, porque a mí me encantan, les voy a decir, otro de los relatos que me encantan, como ya les dije que me encantan los relatos maravillosos. Bueno, los mitos también son de mis preferidos. Dice así: Teseo y el Minotauro. El rey Minos había encerrado en el laberinto al temible monstruo Minotauro. A su vez, Minos había impuesto un terrible tributo sobre la ciudad de Atenas. Cada 9 años debían enviar 7 muchachos y 7 muchachas para ser alimento del terrible monstruo. Atenas ya había enviado 2 grupos de jóvenes para alimentarlo. Esta sería la tercera remesa de jóvenes enviados. Uno de los 7 jóvenes se llamaba Teseo. Antes de entrar al laberinto, conoció a Ariadna, una de las hijas de Minos, que se enamoró de él y decidió ayudarle. El problema no era solo matar al Minotauro sin armas, ya que no se les permitía entrar armados al laberinto, sino poder encontrar la salida en tan intrincados pasillos. Ariadna, entonces, sin que nadie lo advirtiera, le entregó a Teseo un carretel de hilo y una espada mágica. Por un momento Teseo sintió deseos de escapar, pero se sobrepuso al miedo e ingresó a una gran sala. Allí estaba el Minotauro. Era tan terrible y aterrador como jamás lo había imaginado. Sus rugidos llenos de ira eran ensordecedores. Cuando el monstruo se abalanzó sobre Teseo, éste pudo clavarle la espada. El Minotauro se desplomó en el suelo. Teseo lo había vencido. Cuando Teseo logró reponerse, tomó el carretel y se dirigió hacia la entrada. Allí lo esperaba Ariadna, quien lo recibió con un abrazo. Al enterarse de la muerte del Minotauro, el rey Minos permitió a los jóvenes atenienses volver a su patria. Antes de que zarparan, Teseo introdujo en secreto a Ariadna en el barco para cumplir su promesa. El viaje de regreso fue complicado. Una tormenta los arrojó a una isla. En ella se extravió Ariadna, y a pesar de todos los esfuerzos, no pudieron encontrarla. Los atenienses, junto a Fedra, continuaron viaje hacia su ciudad. Cuando Ariadna, que estaba desmayada, se repuso, corrió hacia la costa y gritó con todas sus fuerzas, pero el barco ya estaba muy lejos. Teseo, contrariado y triste por lo ocurrido con Ariadna, olvidó izar las velas blancas. El rey Egeo iba todos los días a la orilla del mar a ver si ya regresaba la nave. Cuando vio las velas negras pensó que su hijo había muerto. De la tristeza no quiso ya seguir viviendo y se arrojó desde una altura al mar. Desde entonces se le conoce a este mar como mar Egeo. Teseo fue recibido en Atenas como un héroe. Los atenienses lo proclamaron rey de Atenas y Teseo tomó como esposa a Fedra. Ese es el mito de Teseo y el Minotauro. Luego tenemos el de Orfeo y Eurídice. Dice: Orfeo era poeta y músico. Tocaba también la lira que amansaba a los animales salvajes y a las piedras, y los árboles se movían para poder escucharle. Su padre era el dios Apolo, su madre era Calíope, una de las 9 musas que inspiraban a los poetas. Estaba muy enamorado de su esposa, la ninfa Eurídice, y eran muy felices. Pero un triste día, Eurídice, paseando por el campo, pisó sin darse cuenta una serpiente que le mordió en un tobillo. Eurídice murió, y Orfeo se puso muy triste. Se le quitaron las ganas de tocar la lira, y ya no quería cantar ni recitar poesías. Orfeo no podía vivir sin Eurídice, por lo que decidió ir al Hades, el reino de los muertos, para buscarla. Así que, sin decir nada a sus amigos ni a su familia, tomó la lira y se marchó. Después de muchos días de viaje llegó a la laguna, Estigia, donde el barquero Caronte no quiso cruzarle al otro lado en su barca porque solo cruzaba a los muertos, y Orfeo estaba vivo.
Entonces entonó un canto tan hermoso que hechizó a Caronte y lo ayudó a cruzar la laguna. Hizo lo mismo con el perro Cerbero y con las 3 furiosas cabezas. Cuando llegó al palacio del dios Hades y la diosa Perséfone, Orfeo les contó su amor por Eurídice y los convenció para que la dejaran marchar. Los dioses aceptaron, pero con la condición de que Orfeo no mirara ni una sola vez hacia atrás, hasta que no llegara al mundo de los vivos. Empezó el viaje de vuelta sin mirar atrás, pero cuando llegó a la laguna Estigia, justo antes de subir a la barca de Caronte, dudó de la palabra de los dioses. Se dio la vuelta y vio a su amada Eurídice que lo seguía, pero por haber desobedecido, Eurídice desapareció y volvió al reino de los muertos. Ante tal situación, Orfeo murió entonando cantos tristes con su lira. Las musas recogieron su cuerpo y lo enterraron al pie del monte Olimpo, donde se dice que los ruiseñores cantan con más dulzura que en ningún otro lugar. Apolo llevó la lira de Orfeo al cielo y formó la constelación que desde entonces lleva el nombre de la lira. Orfeo fue al Hades y en los campos elíseos encontró a Eurídice, de la que no se ha vuelto a separar más. Bueno, queda el mito de la caja de Pandora, que se los dejo a ustedes. Espero que puedan hacer las actividades. Estas actividades son muy fáciles. Así que bueno, si es posible, para la próxima semana estaría bueno que vayan terminando con este práctico. Así tenemos tiempo para leer algunos mitos más, si bien son versiones cortas, para que podamos trabajar otras cositas sobre los mitos. Suerte, chicos. Buenas tardes, chicos, soy Renzo Bramajo, profesor de matemática de cuarto D. Y bueno, la idea de comunicarnos por este medio era explicarles un poco la última consigna del trabajo que les envié, que es la parte teórica, más que nada. Fíjense que en el texto les va a ir explicando cómo Tales de Mileto, que fue un matemático, físico, filósofo, geómetra de la antigua Grecia, lo ubican más o menos en esa época, pudo calcular la altura de la pirámide de Keops mediante el teorema que lleva su nombre, que es justamente el que nosotros estamos estudiando en este momento. Y toda esa solución se va a basar en la sombra que proyectan los cuerpos gracias al Sol. ¿Sí? Bien. Para esto, como nosotros podemos decir que los rayos de luz que provienen del Sol llegan unos a otros paralelos, ¿sí?, debido a la enorme distancia que nos separa a la Tierra del Sol. Más o menos, como para que ustedes se ubiquen, son 150 millones de kilómetros de distancia. ¿Sí? Entonces, a una misma hora, el ángulo, si lo pudiéramos medir, que forman todos los rayos con el suelo es el mismo. Usando esto, a Tales se le ocurrió que el largo de las sombras de los distintos cuerpos van a estar en proporción con la altura que estos cuerpos tienen. Pueden ser personas, plantas, perros, gatos, edificios, lo que a ustedes se les ocurra. Ojo acá que no estamos diciendo que las sombras van a ser todas iguales, porque basta solamente con asomarnos a la calle un día, observar y ver que las sombras no todas tienen el mismo largo, ¿sí? Sino que estamos diciendo que están en proporción. De esta forma, a Tales se le ocurrió que si él tenía una varilla, cualquiera, la clavaba en el suelo y tomaba la medida de su longitud y de su sombra, y al mismo tiempo medía la sombra de una de las pirámides, podía armar una proporción. Todo esto tenía que ser a la misma hora. Es fundamental eso. Entonces, si él dividía el largo de la varilla por el largo de su sombra, sí o sí le tenía que dar el mismo número que dividir la altura de la pirámide por el largo de la sombra de la pirámide. Esa proporción es la que ustedes tienen que escribir en la consigna. No hay que calcular nada, simplemente plantear esa proporción. Fíjense que va a ser
igual a la que nosotros estamos armando con los ejercicios, con el teorema de Tales. Escríbanla, que si ustedes la tuvieran que resolver les queda una ecuación común y corriente, nada más. ¿Sí? A su vez, si quieren, los invito a realizar este procedimiento para calcular la altura de, por ejemplo, sus casas, un árbol, lo que ustedes quieran. Ya que, bueno, lo íbamos a realizar en la escuela, pero debido a la situación en la que nos encontramos, no se puede. Espero que, bueno, me comenten sus resultados. Tienen diversos medios para comunicarse conmigo. Y bueno, por favor sigan cuidándose y cuidando a sus familias. Saludos. Hola chicos, soy Carla Romero, la profe de Introducción a la Física de cuarto C del turno vespertino. Antes que nada quería saludarlos y transmitirles tranquilidad. Es un esfuerzo enorme que estamos haciendo todos para cumplir con la cuarentena, lo cual implicó una reorganización de nuestras rutinas y es por eso que valoro mucho la responsabilidad de todos ustedes para cumplir con las actividades que les proponemos. En la primera actividad les propuse la lectura de un texto titulado La necesidad de unidades de medida y a continuación una serie de preguntas para reflexionar sobre la importancia del proceso de medición a lo largo del desarrollo de las sociedades y sobre la necesidad de establecer sistemas de unidades. En la segunda y última actividad, a partir de la definición de magnitud física, los invito a pensar qué magnitudes físicas medimos en la vida cotidiana y con qué instrumentos lo hacemos. Por último, los quiero alentar a que realicen las actividades. Esto es muy importante porque nos permite mantener el vínculo con ustedes. Espero que pronto podamos reencontrarnos y cualquier duda sobre las actividades nos mantenemos en contacto. Cuídense. Saludos. Buenas tardes chicos, soy Lorena, la profesora de Teoría de las Organizaciones de cuarto año C. Hoy les propongo continuar con las actividades de continuidad pedagógica. Iniciamos con el concepto de organización. Una organización es un grupo social formado por personas, tareas y administración que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir sus objetivos. Eso es lo que dice el libro. Vamos a aclararlo. Una organización es un conjunto de personas que reunidas y comunicadas persiguen un fin en común. Un conjunto de personas que se reúnen porque tienen intereses en común. Un conjunto de personas que se reúnen y se comunican. ¿De qué manera? Se comunican hablando, se comunican escribiendo, se comunican a través de sus intereses y persiguen un objetivo, un fin en común. Quieren llegar a algo en común. ¿A qué? A lograr sus intereses, a lograr saldar sus necesidades, a lograr cumplir un objetivo, a lograr lo que quieren, lo que necesitan. Es en conjunto lo que quieren y necesitan. Siempre las personas somos individuales y todas tenemos necesidades individuales, pero cuando nos reunimos, cubrimos las necesidades grupales. Y esto tienen que tenerlo en cuenta. Cuando existe una organización es porque existen más de una persona, dos o más personas reunidas para realizar algo en común. No importa si eso que realizan esa actividad es con fines de lucro o sin fines de lucro, si está preestablecida o no está preestablecida, quiere decir establecida con anticipación o no. Una organización puede ser la escuela, una organización puede ser nuestra familia, una organización puede ser el almacén al que vamos nosotros, una organización puede ser el banco, una organización puede ser el supermercado. En todos esos lugares hay personas con las que nos comunicamos por determinada cuestión. En el trabajo anterior, que hablábamos del distanciamiento social, hablábamos de esto, de no poder estar con determinadas personas, pero esto no significa, el estar o no estar no significa que la organización no funcione, porque fíjense, en la escuela no estamos, pero seguimos funcionando, por ejemplo, de esta manera. ¿A través de qué?
de las actividades que ejercemos determinadas personas, ustedes como alumnos, nosotros como docentes y el resto de las personas que hacen que a ustedes les llegue esta información, por ejemplo, la radio, las fotocopiadoras, los preceptores. Las fotocopiadoras me refiero a las personas que les acercan las fotocopias. Todo lo hacemos las personas. Y cumplimos con nuestro rol. Vieron que en el trabajo anterior yo les preguntaba, ¿y ustedes qué hacen en esas organizaciones? ¿Qué rol llevan adelante? ¿A qué van a esas organizaciones? ¿A qué vamos al almacén a comprar? Somos clientes. Si fuéramos los dueños del almacén, seríamos los dueños del almacén. El rol que tenemos es otro, es el de vender, es el de vendedor. ¿Qué actividades desarrollamos para cumplir con nuestro rol, con nuestra función? Si nosotros somos los alumnos, la actividad que desarrollamos es hacer la actividad, escuchar al docente, participar, consultar, escribir, leer. Todas esas son las actividades que desarrollamos para cumplir con nuestro rol, pero la organización sigue funcionando. En nuestras casas hay una organización, hay horarios, hay tiempos, hacemos la comida, limpiamos, le damos de comer a nuestras mascotas, charlamos, conversamos, miramos determinado programa de televisión, hasta nos enojamos, hasta discutimos, y todo eso hacen las personas, todo eso hacemos las personas, porque pertenecemos a las organizaciones. Siempre y cuando nos estemos comunicando, existe una organización, y siempre y cuando existan más de dos o más personas, existe una organización. No importa si es para ganar dinero o para cualquier otro fin. Siempre y cuando haya 2 o más personas, existe una organización. Dicho esto, les voy a pasar a leer el trabajo práctico que tienen que realizar. Dice, teniendo en cuenta el concepto anterior, que es muy cortito lo que les doy, más esta explicación, ustedes tienen que armar una actividad, que es una de las actividades previstas para el año, que teníamos para el año. Organizar un evento teniendo en cuenta invitaciones al mismo y todo aquello que necesiten para que se cumplan los objetivos. Por ejemplo, un cumpleaños. Y acá tengan en cuenta todo lo que necesitarían ustedes para organizar un cumpleaños. Yo tengo un cumpleaños, pero ustedes pueden organizar otra cosa que se les ocurra. A mí se me ocurrió ponerles como ejemplo un cumpleaños, entonces digo, bueno, la comida, las tarjetas, el cotillón, bueno, todo lo que se les ocurre y ahí les doy un ejemplo, les doy ejemplos. Después dice 2. ¿Cómo y con quiénes organizarías el evento pensando en que hoy nos tenemos que quedar en casa? Bueno, porque una cosa es organizar un cumpleaños, organizar cualquier tipo de evento, una conferencia, lo que fuere, cuando podíamos salir normalmente. Hoy seguimos con el tema de distanciamiento social que vimos en el práctico anterior, sabemos que no podemos salir. Bien, sabemos que no podemos invitar amigos a nuestra casa, que no podemos alquilar un local. En el caso del ejemplo que doy yo, vamos a ver qué ejemplos dan ustedes. ¿Cómo haríamos ese evento? ¿Cómo lo organizaríamos? Tenemos las redes sociales, tenemos otras formas. Bueno, a ver, ¿cómo lo organizaríamos? ¿Cumpliríamos igual el objetivo? Pensemos, porque el punto 3 dice que busquemos en el diccionario el concepto de comunicación y el concepto de objetivo y que los anotemos. Y dice, ¿se cumplen los objetivos del punto 1 y 2? ¿Se cumple el objetivo del evento? Sí, de la misma manera. ¿Se cumple si se cumplen por igual? Si yo pudiera salir e invitar a todo el mundo a mi casa, a determinado evento, que en este momento que no lo podemos hacer, ¿tenemos otras opciones? ¿Estamos en presencia de una organización? ¿Podemos organizarlo de otra manera? ¿Tengo personas con quien estar? ¿Cómo lo haría? Vuelvo, existen las redes sociales, existen los teléfonos, existen las cartitas. A ver, ¿cómo lo harían ustedes? Cualquier duda que tengan, me consultan, ustedes tienen mi teléfono, mi mail, los chicos en la escuela, los profesores y los preceptores y los directivos también lo tienen, se pueden acercar de esa manera, nos acercamos de esa manera, estamos comunicados y estamos conectados de esa manera. Vamos a ver qué sale de esto. Cualquier duda, me consultan. Recuerden que esto que estamos haciendo es organizándonos. Esto es organizándonos. Estamos organizándonos. Por lo tanto, la escuela sigue funcionando porque la escuela es una organización.
El edificio de la escuela no es una organización. A la organización, ¿quién la hace? Las personas, nosotros, ustedes y nosotros, que cumplimos con nuestros roles. Mientras sigamos cumpliendo con nuestros roles, las escuelas van a seguir existiendo. Por ejemplo, el evento que yo organicé hoy es de dar una clase a mis alumnos. ¿De qué manera? Comunicándole la clase, la tarea, explicándoles. ¿Y qué necesité? Un celular para mandar un audio, armar la tarea, para pasarla por el celular a los preceptores que se la van a hacer llegar a ustedes y de alguna manera le van a hacer llegar el audio a ustedes. Bueno, mucha suerte y un abrazo para todos. Buenas tardes, alumnos de quinto C. Soy Leticia, la profesora de Historia. Antes de hacer el repaso de las actividades que ustedes tienen, quiero hacerles un breve comentario sobre el origen de la palabra cuarentena tan usada estos días. En 1377 se estableció un decreto en Venecia para los barcos que llegaban con productos desde Asia. Establecía que los pasajeros debían permanecer 30 días sin desembarcar para no propagar cualquier virus que pudieran traer en los barcos. Luego extendieron el decreto a 10 días más, o sea 40 días, que en italiano se dice 40 giorni, de ahí proviene el término cuarentena. Estas medidas se implementaron en Europa luego de la pandemia de la peste negra, que mató aproximadamente 50 millones de habitantes y se propagó por las pulgas de las ratas que había en los barcos que llegaban de Asia. Es una breve reseña de una palabra que estamos usando mucho y tal vez el significado no esté tan explicado. Ahora sí, vamos a las actividades que yo les había propuesto para hacer revisión de los contenidos. En la primera consigna les pido observar una fotografía sobre el cementerio de Normandía. Recuerden que es el primer lugar donde desembarcaron las tropas aliadas antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Ese día es recordado como Día D. En la segunda consigna tienen que leer un artículo periodístico que recuerda el día que se arrojó la bomba en Hiroshima y a partir de ese artículo resolver las consignas que se encuentran debajo. En la tercera consigna deben analizar una canción, Fragilidad del músico Sting, y relacionarla con la imagen 1, la del cementerio de Normandía. Además, buscar canciones que hagan referencia a las guerras. Por último, tienen que analizar fuentes de información para reconstruir el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes 1, 2 y 3 son testimonios gráficos de la guerra. Luego de observar y leer la información que brindan, deben responder las consignas A y B, las cuales les pide indicar, por ejemplo, autores de las imágenes, mensaje que transmiten, recursos gráficos utilizados. Cualquier duda, cualquier inquietud, espero las consultas y espero que me vayan mandando los trabajos. Mucha suerte, sigan en casa. Hola, espero que estén muy bien. Toda la comunidad educativa empleamos diversos medios para acompañar la tarea frente a la emergencia imperante. Soy Mónica Sánchez, profe de Elementos de Micro y Macroeconomía de quinto C, turno vespertino, en la escuela secundaria número 5 de la querida ciudad de Pehuajó. Les envío a mis alumnos un nuevo trabajo para investigar conceptos referidos a la materia y a su vez podrán relacionar la situación generada en aspectos competentes de nuestro estudio a partir de la pandemia que afecta a nivel mundial. Además, los invito a redactar un mensaje con intención de concientizar sobre esta problemática, o tendrán la opción de utilizar también alguna imagen representativa. Consulten cualquier inquietud, trabajen a gusto con la actividad, cuídense mucho, tomen todas las medidas de precaución y prevención contra el virus. Seguimos en contacto. Nos veremos al regreso en la escuela. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Cueto, soy profesora de filosofía de sexto C, turno vespertino. Espero que mi grupo esté siguiendo los protocolos, es decir, que se esté cuidando, para pronto podamos volver a vernos en el aula. Me resulta muy difícil hablar a través de un audio
Yo que soy tan expresiva y me gusta moverme y explicar, soy muy gestual, tengo un impedimento ahora porque tengo que tener apretado el audio para que este mensaje le llegue con claridad. Yo le mandé una actividad en sus orígenes, que eran analizar distintos conceptos sobre lo que es la filosofía, la relación de la filosofía con la razón, y son pocos los que me lo han mandado. Tienen mi correo, que se lo ha dado Miriam, tienen mi teléfono para mandarme fotos por WhatsApp, para hacerme consultas, para terminar ese primer trabajo. Les voy a dar algunos tips. ¿Qué es la filosofía? Se la puede definir como amor al saber, ¿sí? La filosofía, el que filosofa, o el primer filósofo, es el hombre. Por lo tanto, existirá filosofía mientras exista el hombre en la tierra. La filosofía se relaciona con las tradiciones, con los hábitos, con las costumbres de cada sociedad. Por ejemplo, nosotros vemos mal el trato que los pueblos árabes tienen hacia sus mujeres, porque para nuestra cultura está mal visto, pero para su cultura, para sus costumbres, es así. La tiene la mujer en un estado de servidumbre, va detrás de ellos, del hombre, pueden tener varias mujeres, pero con su sociedad, que todavía no ha evolucionado y donde no se respeta a la mujer, está bien visto. Para nuestra sociedad, que es un poquito más avanzada, aunque todavía nos falta crecer mucho, está mal visto. Ahora les voy a mandar un trabajo nuevo, que se titula La condena de un filósofo. Se refiere a Sócrates, que era un filósofo que existió en el siglo IV a.C., que le enseñó a la juventud ateniense a pensar, a reflexionar, a no dejarse llevar por las ideas del rey que en ese momento existía, y que sean pensadores autónomos. Y voy a dejar una reflexión respecto a lo que Sócrates entendía como el conocimiento. Para él, el conocimiento de uno mismo es la condición de la sabiduría y de la virtud. Conocerse a sí mismo significa adquirir conciencia de sus propios límites y de las propias faltas. La primera falta es querer estar libre de faltas. Saber no se sabe en el primer resultado del conocimiento de sí mismo. Es la primera sabiduría verdadera. Sócrates nos dejó esta enseñanza. Espero que puedan realizar este trabajo. Cualquier consulta me la hacen a mi correo o me lo hacen por WhatsApp. Gracias. Espero que esto les sirva y les haya servido para terminar la primera actividad y esta nueva que le mando con Miriam. Muchas gracias. Hola, agradecemos la compañía y escucha. Damos por terminada la programación de hoy. Les recordamos quedarse en casa para cuidarnos entre todos. Hasta el próximo programa. Gracias.